A ver, está iniciada la grabación. Este va a ser el vínculo que vamos a utilizar para entrar a clases, ¿no? Esta es la clase que vamos a tener convencionalmente. Bueno, em, a ver, algunas primeras impresiones. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que les llamó más la atención del video? Profe, que comen mono. Por favor, Que no comen, le entendí. que comen mono. ¿Y qué le parece a usted eso, esa costumbre particular? No sé, profe, yo hasta el día de hoy pensé que eso aquí, no sé. Sobrevivencia. Yo Usted pensé pasa. que, yo pensé que eso aquí no pasaba. Perfecto, También ¿no? comen boas. Y eso que no apareció También, en el video. también se comen serpientes, ¿no? Pero Eh, según el del video dijo que sabía pavo. Hay que probar. claro que parece pavo, dijo, ¿no? Y el otro parece cerdo, ¿no? La guangana parece cerdo, dice, ¿no? Eh, sí, esa es, digamos, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Sabe que el tema del mono no es, a los extranjeros no les llama tanto la atención el tema del mono como el tema del cuy. El cuy les llama más la Mm. atención, ¿no? El cuy, En cambio acá puede ser diferente. En cambio acá, por ejemplo, nos llama más la atención que alguien coma mono que coma cuy. claro, estamos más habituados al tema del cuy. Bueno, Profe, yo pero tenía una consulta que ahí en el video por quizás no favor, se dijo. dígame, La historia de los Tagaeri y, o sea, de las dos que están población, alejadas del sistema, de la los dos comunidad por clanes, voluntad así propia, es. ya, tengo entendido que ellos, o sea, a ver, se origina porque son dos hermanos, ¿verdad? Los hijos de Taro y los hijos de Sí. Taga, dijo, ¿no? Y Así es. antes eran una sola comunidad, pero ellos se pelearon. Y a lo que se pelean, cada uno eligió como irse con un hermano, con el otro, y entonces por eso existe como esa diferencia entre ellos, ¿no? Más que una pelea entre... A ver, la primera cosa que habría que decirle es que y quizás ahí sí ya necesitaríamos, o sea, voy a compartirles un documento en Word, ¿no? A ver, deme un segundito. Quizás para esta explicación eh, sería bueno contar con una pizarra, ¿no? Como para ir armando esa explicación. Entonces les voy a compartir le voy a compartir mi Word. A ver, en principio, digamos que a modo de explicación habría que decir lo siguiente. Em, los indígenas amazónicos que viven en esa parte del territorio ecuatoriano, que es básicamente para ubicarnos, es el territorio del Parque Nacional Yasuní y una sección que está fuera. Ya les voy a mostrar un mapa para que ustedes se hagan una idea de dónde estuvo recorriendo este chico, ¿no? Em, la idea es un poco la siguiente, ¿no? La nacionalidad es guaraní, ellos son guaraníes, en realidad. Los Tagaeri, los Taromenane son pueblos guaraníes. ¿Qué son los Tagaeri y Taromenane? Son en realidad clanes. Los clanes no necesariamente es que significa que están peleados entre ellos, sino que en realidad son gente que tiene una organización propia. Eh, Simplemente es, yo diría, no es lo mismo, pero como para, digamos, ejemplificar, ¿no? Es como, digamos, en el caso que nos ocupa a nosotros, ustedes podrían decir, todos somos esmeraldeños, ¿no? Pero unos somos de Atacames, los otros somos de Muisne, los otros somos de la ciudad de Esmeraldas, otros somos de Cube, otros somos de tal sitio, de tal otro. Eso no significa que estemos peleados. ¿Me explico? No quiere decir que, entre los de Atacames y los de Muisne no nos podemos ver, nos vamos a pelear. No, no significa eso. Significa simplemente que dentro de nuestra organización hemos pensado que hay un grupo que atiende ciertas costumbres y ciertas necesidades y ciertas formas organizativas y que simplemente eligió un sitio y el otro eligió otro y que hemos sido reconocidos.
bajo las normas occidentales como cantones diferentes. Entonces, unos están en Muisne, los otros están en Vuelta Larga, los otros están en Esmeraldas, los otros están en San Lorenzo. Pero en realidad no hay una pelea interna, ¿no? Em, y bueno, para no, voy a identificar exactamente el nombre. No son ellos los únicos, vamos a decir, grupos guaraníes que se han logrado, de alguna manera, de los que se ha hablado. Hay tres grupos guaraníes, les voy a dar los nombres, de los que no se habla, que se habla en la sentencia, en realidad ustedes lo van a leer. em, pero les voy a dar los nombres exactos para no, digamos, para no decirles mal. Creo que es Doña Menane el uno, pero me voy a asegurar bien de cómo se escribe, porque, es que esto no, a ver, ok. Eh, ya, hay otros pueblos, digamos, además de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que son dos, y les voy a poner aparte, aunque son también otros clanes que aparecen dentro de la literatura. Están los pueblos llamados Dugacaeri, los pueblos Igüene y los pueblos, sí, Oñamenane. Todos estos, vamos a decir, todos ellos son pueblos guaraníes. O sea, la categoría de guaraní es la etnia, es el grupo étnico. Nosotros podríamos decir de todos, yo diría que somos mestizos, ¿no? En principio. Salvo que alguien se autodefina de otra manera, pero yo así a simple vista diría todos somos mestizos. Eh, y ese sería nuestro grupo étnico, ¿no? De hecho, si uno viaja, probablemente por ahí viajas de Estados Unidos, viajas de algunos lugares de Europa, quizás te califican como latino, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Eh, pero, digamos, ese sería el grupo étnico. Nosotros en el Ecuador tenemos algunos grupos étnicos. Los quichuas son un grupo étnico. Los shuaras son otro grupo étnico. Los ashuaras son otro grupo étnico. Se me ocurren los salasacas, por ejemplo, son otro Acá en grupo Esmeraldas étnico. hay los chachis, doctor. Los chachis, los chachis son otro grupo étnico. Entonces, a lo que voy es a que con los guaraníes funciona de esa manera. Ellos son un grupo étnico, pero que está subdividido en clanes, ¿no? Nosotros sabemos a ciencia cierta hasta hoy que los Tagaeri Taromenane, los grupos Tagaeri y los grupos Taromenane, han sido avistados en la zona. De ellos se sabe, se conoce, porque ha habido interacción con ellos. Los otros grupos étnicos se cree que existen porque los mismos guaraníes contactados, los pueblos ya contactados guaraníes, que como ustedes ven es donde llega, en esta población de Bameno está asentada un clan de los guaraníes, pero que aceptaron voluntariamente ser contactados. em, Ellos, digamos, también tienen la misma nacionalidad, son, digamos, el chico que le ayuda al narrador a explicar la situación, dice, bueno, son primos, ¿no? Son nuestros primos, dice, ¿no? En algún momento. Claro, de alguna manera hay algunas interrelaciones, porque son la misma etnia, ¿no? Y entonces, esto es una cuestión que está relacionada con ese estilo de vida, esa forma de vida. Entonces son los Tagaeri, los Taromenane, los que están ocupando estos sitios. Les voy a mostrar un mapa. Yo no sé si, bueno, eso de alguna manera la inquietud que usted tenía, no sé si eso le aclara esa inquietud, señor Rodríguez, la inquietud que usted tenía inicialmente. Sí, profe, gracias. Sí, ya.
Les voy a mostrar un mapa para que tengan ustedes idea de dónde estamos o de qué estamos hablando, porque siempre es importante eh, entender de dónde, de lo, a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, les voy a mostrar este mapa, les comparto. A ver, em, sí se ve, ¿no? Lo que nosotros tenemos, chévere, lo que nosotros tenemos en este caso es un mapa donde se encuentra la llamada SIT, la zona intangible Tagaeri Taromenane. Ustedes lo van a leer en la sentencia, la van a leer en la sentencia de la Corte. Em, y un poco el contexto, ¿no? Si ustedes miran con detenimiento dónde se encontraba el chico, quizás una cosa antes de entrar al mapa directamente es de explicarles por qué yo utilicé este video para mostrarles. Eh, Tiene dos características que para mí son importantes para mostrarles el video. La una es que el chico no es abogado, esa es la primera cosa. Y entonces la visión que él tiene no es una visión sesgada hacia lo jurídico. No pone por delante la cuestión jurídica, que para nosotros sí es trascendente. Entonces es una visión, digamos, moderada, una visión genérica de cuestiones que no son necesariamente, este, vamos a decirle, jurídicas. Una. Y la otra cuestión que me pareció importante demostrarles es que no es ecuatoriano. Entonces, no es ecuatoriano y al no ser ecuatoriano, no tiene, no está, digamos, influenciado por ningún tipo de corriente que pueda alterar su juicio. Entonces, él llega y ve y narra lo que ve. Al no ser abogado y no ser ecuatoriano, la narración de él se vuelve absolutamente imparcial, ¿no? Se vuelve absolutamente objetiva. De hecho, él da algunos criterios que pueden no estar relacionados con la realidad, que pueden ser interpretaciones equivocadas que él plantea, pero precisamente porque él goza de una condición que es objetiva, que no está alineada ni con cuestiones jurídicas, ni con cuestiones raciales o puntuales del lugar. Entonces, bueno, eso así entre paréntesis que es importante decirles que esa era la razón por la cual escogí este video en particular, ¿no? Porque hay muchos videos de gente ecuatoriana que conoce muy bien la zona. Yo mismo eh, tengo fotos y accesos a partes de estas zonas, entonces, pero yo tengo el sesgo de que soy abogado y además estoy trabajando en esto, entonces eso podría ser un sesgo de entendimiento, entonces a veces eso no sirve. Bueno, eso entre paréntesis. Em, la zona intangible Tagaeri Taromenane, si ustedes miran el río por el cual el chico empieza navegando, es este río que se encuentra aquí, es el río Cononaco, ¿no? Que ustedes le ven como es el río más grueso, ¿no? Es el río más caudaloso de la zona, ¿no? Entonces él hace toda esta navegación, ¿no? Él hace todo este recorrido, ¿no? Y claro, este recorrido les lleva en realidad a la población de Bameno. Bameno está aproximadamente en esta zona, ¿no? No sé si logran verle, yo le acabo de subrayar a Bameno, al río Bameno. Entonces está en esta zona, ¿no? En esta zona de la Amazonía. Aquí hay algunas partes que deberíamos contarles, que son importantes de entender. El Parque Nacional Yasuní, ¿no es cierto? Todo el Parque Nacional Yasuní em, tiene, digamos, si ustedes le miran eh, en perspectiva, toda esta parte es del Parque Nacional Yasuní. O sea, todo lo que ustedes ven en verde oscuro, esta parte que está arriba, que es verde más clarito, y esta zona que corresponde a la zona intangible Tagaeri Taromenane. Eh,
el Parque Nacional Yasuní fue declarado como tal en los años 80, hacia el final de los años 80. Fue declarado un parque nacional, en realidad por una razón específica, y es que era una zona de importancia ecológica muy trascendente porque contenía especies de flora y fauna, de biodiversidad, diríamos, que son endémicas. ¿Qué significa esta palabrita de lo endémico? O sea, ¿qué significa ser endémico? Significa que solo existe en esta zona, solo existe en el Parque Nacional Yasuní. O sea, hay En especies el, dígame, en el video creo que dijeron que era una zona emblemática porque estaban sí, esas comunidades sí, y esos grupos que no hacían contactos con el exterior prácticamente. sí, sí, es correcto. Em, Quizás esa palabra le define perfectamente bien al Parque Nacional Yasuní. Es una zona emblemática. Emblemática en el sentido de que es tan importante las especies que habitan en el sitio, claro, usted muy probablemente no encuentra, de hecho hay un listado, la UICN cuenta con un listado de plantas y de animales, es decir, de flora y fauna, que solamente existen en el Parque Nacional Yasuní. Por eso decía, son endémicas de la zona. La palabra endémico quiere decir solo existe aquí. Ese es el significado. Y entonces, claro, esa fue la razón principal por la cual se declaró en su tiempo el Parque Nacional Yasuní. Ahora, el tema es que los pueblos Tagaeri y Taromenane han habitado milenariamente esto. O sea, ellos viven ahí durante miles de años. No son pueblos que han surgido ayer. De hecho, esta idea del aislamiento voluntario que ustedes van a leer en la sentencia, esta idea del aislarse voluntariamente, tiene que ver con sus tradiciones. Son pueblos que han vivido ahí por miles de millones de años, que han estado asentados en ese sitio y que han vivido bajo esa estructura, ya la vamos a ver, ya la vamos a intentar definir, esa estructura de vida nómada, ¿no? Que es la que caracteriza a estos pueblos. Entonces, lo primero es, digamos, este ha sido el Parque Nacional Yasuní durante probablemente 40 años, o casi 40 años. El tema es que en realidad ha habido avistamientos de pueblos Tagaeri y Taromenane desde mediados del siglo XX, en general en esta zona del parque, ¿no? En esta zona que es la parte verde oscura y la parte verde clarita, sobre todo, ¿no? Esta parte que está sobre el nombre de zona intangible Tagaeri y Taromenane, ahí han sido vistos los indígenas, ¿no? Y ellos, digamos, han vivido en esa zona. Entonces, el Estado ecuatoriano decidió de alguna manera delimitar la zona intangible Tagaeri Taromenane, de manera que estos habitantes puedan ejercer plenamente su derecho a vivir como eligieron vivir, que es básicamente ese aislamiento y vivir bajo ciertas costumbres que por lo tanto probablemente chocan con nuestra cultura. Y para muestra un botón, ustedes ven que eh, ciertos rituales y en realidad su vida diaria se da digamos, en condiciones de desnudez. Ese es un código nuestro, la vestimenta es nuestro código en el mundo occidental. Para ellos el código es la desnudez y de hecho ustedes ven que en su vida diaria hay desnudez, pero se ponen pantalonetas y tal. En realidad para recibirle al chico, porque no es un requisito que ellos tienen, y eso que este pueblo ya es un pueblo contactado, pero su tradición implica que ellos están desnudos, ¿no? Van a cazar desnudos, forman ceremonias, al final hacen una ceremonia, ¿no? Para el chico español, y lo hacen desnudos, porque la tradición a ellos les manda eso. Su cosmovisión, su cultura, su manera de vivir establece ese procedimiento. Para nosotros, desde el punto de vista occidental, probablemente si salimos desnudos a la calle, nos vamos a llevar una sorpresa, ¿no? Probablemente ahí una detención, probablemente ahí una sanción, ¿no? Jurídica.
porque nosotros del momento en que salimos y nos exponemos desnudos ante la demás gente, pues nosotros estamos atacando un principio de convivencia básico que tiene que ver con el pudor de las personas. De hecho, nosotros tenemos unos códigos de vestimenta que están definidos, o sea, en las normas de etiqueta que convencionalmente utilizamos en el mundo occidental, si a ti te invitan, por ejemplo, a un matrimonio o una ceremonia formal, pues tú tienes que ir con traje y corbata. Eso es claro para los hombres y las mujeres, pues un vestido de gala, un vestido elegante, digamos, tienes unos códigos ahí. No podrías irte en traje de baño o en pantaloneta, o sea, o en chanclas, ¿no? Eso es casi inadmisible. La sociedad que está ahí o los miembros de la sociedad que están ahí te van a juzgar por eso. Te van a juzgar desde el punto de vista social, ¿no? De esa correlación. Y resulta igual si es que yo voy a hacer otro tipo de actividades, ¿no? O sea, si yo tengo un partido de fútbol, o sea, no se me puede ocurrir llegar de eterno a jugar fútbol. Eso, digamos, no empata con ese principio social. Entonces, hay esos elementos que están ahí definiendo la cuestión cultural. Y claro, la manera de garantizar que estos indígenas puedan ejercer su derecho a plenitud ha hecho que el Estado defina esta zona, ¿no? Esta zona como una zona que es intangible, una zona que es claramente no se puede tocar, ¿no? De ninguna manera. Señor Veloz, me parece que levantaba la mano, dígame. Sí, profe, era más que todo para ejemplificar algo que usted decía. Y es que realmente creo que son los otavaleños los que tienen el pelo largo, la cola. Ya, Sí. yo vivo al frente de la policía y aquí existe un muchacho y él anda con su cola larga. Él realmente, y hasta donde sé, ellos no se la pueden cortar porque es parte de su nacionalidad, es parte de su costumbre y demás. Entonces, eso realmente, si bien es cierto, no me sorprendió mucho, pero sí le sorprendió mucho a mis amigos, porque ya pues algo muy poco visto aquí al menos. Entonces ya pues realmente fue más que todo para ejemplificarlo dentro de esta clase y creo que encaja perfectamente. Sí, sí, claro que sí, eso tiene que ver con una visión cultural. Es súper importante el tema del pelo largo para ciertas comunidades indígenas. En Otavalo es esencial eso, ¿no? Porque identifica la cultura. Es que hay ciertas cuestiones y de hecho la Corte va a abordar ese tipo de cuestiones, tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos. Y la autodeterminación tiene que ver con definirse, digamos, con optar por con ciertos elementos simbólicos que vistos desde fuera nos identifican y nos hacen ser comunidades o personas individuales que tienen unicidad, es decir, son únicos, ¿no? Claro, el tema del otavaleño ha sido un tema súper tradicional, ¿no? Em, Nosotros teníamos conflictos sobre eso. Ustedes quizás no vivieron la época de los conflictos, porque los conflictos, sobre todo antes de la Constitución del 2008, por ejemplo, y este es un caso que traigo, digamos, como para complementar lo que dice el señor Veloz, que está muy bien en ese aspecto. Antes del 2008, el servicio militar en el Ecuador era obligatorio, no era voluntario. Después de la Constitución del 2008 se hizo voluntario, pero era obligatorio. Entonces todos los jóvenes que cumplían 18 años jóvenes hombres además, ¿no? Porque no era obligatorio no ha sido nunca obligatorio para las mujeres. De hecho, no estaban consideradas en el servicio militar. Era para los hombres de 18 años, que cumplían 18 años, tenían la obligación de asistir a, a prestar el servicio militar, ¿no? El servicio militar era obligatorio. Entonces, siempre hubo un conflicto sobre eso, ¿no? Históricamente, la gente
que estaba en Otavalo, tenía un conflicto directo con el ejército porque para entrar a hacer el servicio militar, lo que primero te hacen es raparte el pelo. Por una razón bastante obvia, en realidad. Tiene que ver, sí, con la presencia militar, tiene que ver con el pelo corto, pero no es tan descabellado, es un tema que tiene que ver con las actividades que cumplen. O sea, eh, tienen que ir a la selva, tienen que hacer cierto tipo de ejercicios en el agua, en el aire. eh, Hay algún tipo de preparación que, digamos, si tienes el cabello largo, podría sufrir un accidente serio, ¿no? Porque sobre todo cuando tienen que hacer intervenciones en zonas muy boscosas o donde hay mucho arbusto, digamos, trabajan con explosivos, tienen que huir o con armas y tienen que tratar de salir. Pero a veces, claro, el cabello largo puede enredarse en alguno de estos sitios y tú puedes sufrir un accidente serio. Entonces, o sea, un principio básico del servicio militar es que te rapen el pelo, o sea, te corten digamos, totalmente, porque eso evita cualquier tipo de accidente. Es un tema que tiene que ver en principio con eso. Y claro, con el paso del tiempo eso se volvió simbólico del ejército también, o sea, ya no era un tema solamente de evitar cualquier tipo de accidente o de eso, sino que, claro, se vuelve simbólico. Y entonces cuando tú tienes un otavaleño que de acuerdo a su idiosincrasia, su cultura, sus tradiciones, necesita el pelo largo porque eso le autodefine y que le pidas que se corte el cabello, claro, es una afrenta, ¿no? Esa es una afrenta. Entonces, ventajosamente, digamos, yo fui uno de los que aplaudía el hecho de que el servicio militar no sea obligatorio, porque en realidad eso me parece que no era tan conveniente. Eso es mi opinión personal. Cuando se eliminó el servicio militar obligatorio, me parece que eso vino a aplacar digamos, esas tensiones que podía haber con ciertas etnias, ¿no? Sobre todo que utilizan cuestiones del cabello. No eran los únicos, ¿no? Están los, 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 eh, los sáchilas, por ejemplo, tenían un problema también con eso, ¿no? Porque obviamente ellos se ponen achota en el cabello. Ustedes deben haber visto varias imágenes, ¿no? El pueblo sáchila tiene por su costumbre, su identificación tiene que ver con que su cabello se vea rojo. eh, es una tradición, es una costumbre, está muy bien, pero claro, eso contrasta con con el rapado de los militares, entonces, claro, ahí podía haber siempre tensiones entre esos pueblos. En todo caso, claro, la idea de la zona intangible Tagairi y Taromenani es esa, o sea, permitirles a los indígenas que puedan ejercer su derecho a autodefinirse dentro de esta zona. La zona originalmente, si ustedes ven en la parte inferior del mapa que les estoy mostrando, tenía 764.000 hectáreas hasta el 2017. Fue una zona que se definió en el 2007. Finalmente, después de varios años, ustedes van a leer en la sentencia, ¿no? Durante los años 90 se vio una necesidad imperiosa de definir la zona Tagaeri-Taromenane, eh, porque había mucha presencia de los indígenas y en 1999 se emitió un decreto ejecutivo nombrando una comisión de delimitación de la zona Tagaeri-Taromenane, de la zona intangible. Eh, Lastimosamente, como nosotros no somos muy buenos para cumplir los plazos, ese decreto ejecutivo otorgó un plazo de 20 días, que era más que suficiente para establecer los linderos de la zona, pero a nosotros nos tomó 8 años y finalmente en el 2007 se logró eh, establecer los límites, es decir, fue una cuestión muy complicada. La Corte, de hecho, nos achaca eso, ¿no? Como un incumplimiento claro de toda la estructura de los deberes que tiene en materia de derechos humanos el Estado ecuatoriano. Ustedes ya lo van a ver en la sentencia. Eh, y entonces, claro, se estableció en el 2007 con un total de 764.000 hectáreas, como pueden ver, pero
A partir de ese año empiezan a verse en esta zona que ustedes ven que está naranja y en esta zona que está bajo el bloque 43 y partecita del bloque 31 se producen nuevos avistamientos en el 2017 de pueblos Tagaer y Taromenane que están rondando la zona. Y entonces el Estado ecuatoriano, para tratar de proteger los derechos de los indígenas que están asentados temporalmente en esas zonas, se ve en la necesidad de ampliar la zona. Y la amplía casi, vamos a decir, aproximadamente unos 54.000 hectáreas más, ¿no? Entonces, hasta llegar a los 818. Eh, y entonces en el 2018 se aprueba esa extensión, esos incrementos, ¿no? Hay un incremento en esta zona y hay un recorte. Como ustedes ven aquí, todos esos incrementos significaron eh, ciertas restricciones a ciertas cosas que habían, como por ejemplo los bloques petroleros. Lo que ustedes ven, por ejemplo, con números, ¿no? Estos números, y ustedes fíjense que dentro del Parque Nacional Yasuní, dentro del mismo parque, conviven, de hecho, este. Bloques petroleros, ¿no? El bloque 14, vean, por ejemplo, cubre parte del Parque Nacional Yasuní, de hecho, cubría una parte del área incrementada, el bloque 17 un poco lo mismo, ¿no? Este bloque que está en este sitio. Em, Estos bloques que están abajo, más bien, son bloques, como ustedes ven, tienen una forma de dientes, ¿no? Que lo que hacen es bordearle casi con total perfección al Parque Nacional Yasuní para no intervenir, ¿no? Pero el resto sí han tenido un espacio de intervención. De hecho, tanto Apancanenque, que es el bloque 31, y el bloque 43, que es el famoso ITT, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí, este es el bloque ITT, el 43, están sobre el Parque Nacional Yasuní. O sea, los dos bloques petroleros están otorgados sobre el Parque Nacional, sobre eh, digamos, eh, una parte importante del Parque Nacional Yasuní. Eh, Recuerden que el bloque ITT es aquel bloque por el cual hace 2 años fuimos a las urnas para, digamos, expresar si queríamos que se continúe con la actividad de extracción petrolera en el sitio o no. Y recuerden que ganó el cesar la actividad petrolera. De hecho, está abandonado el sitio en este momento porque hubo que sacar todo lo que era la extracción petrolera del lugar. Está abandonado ese sitio, ¿no? No se está haciendo extracción de petróleo ahí porque la gente votó, obviamente, para frenar esa extracción petrolera en el bloque ITT. Y bueno, esto de alguna manera nos da una idea, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar esta cantidad de territorio, eh, nosotros podríamos decir que este espacio territorial podría ser fácilmente las provincias de Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo juntas, ¿no? Em, Probablemente las tres juntas eh, son del mismo tamaño que esta zona, lo cual nos indica que no es una zona pequeña, ¿no? Es una zona bastante grande, es una zona bastante importante en la cual, digamos que los indígenas pueden desarrollarse y vivir, ¿no? De esa manera. Hay, además, alrededor del parque, ustedes pueden ver esta franja que es de un verde mucho más claro, que le llama, digamos, la zona de amortiguamiento, ¿no? La zona de amortiguamiento es una zona de transición eh, que divide lo que es intangible, el Parque Nacional Yasuní, la zona intangible, Tagare y Taromenane son zonas que, vamos a decir, la intangibilidad es esta característica de mantenerle intocable a la zona, no la puedes tocar. eh, y en cambio, afuera de la zona donde están los bloques petroleros, pues el hecho de que existan bloques petroleros implica que ya hay una intervención, que hay un nivel de intervención, que de hecho se está extrayendo recursos naturales del sitio y que por lo tanto eso tiene que ver con la zona intangible
Eso tiene que ver, digamos, con un nivel ya de intervención bastante drástico. Entonces, la zona de amortiguamiento es el espacio de transición entre lo intervenido y lo no intervenido. Esa es la cuestión y ese es el punto de vista. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos y lo que nosotros nos planteamos es que efectivamente en esa zona se pueden hacer ciertas actividades controladas, no se puede hacer muchas de las actividades que nosotros pensaríamos o quisiéramos, porque efectivamente es una zona en la cual hay que mantener el control, porque es la antesala de lo intangible, ¿no? De lo que no se puede tocar. Entonces ahí se puede construir ciertas carreteras, hay como hacer ciertas construcciones, pero con ciertas restricciones que la ley establece, que es clara la ley en eso. No se puede, digamos, hacer ahí ningún tipo de explotación extensiva, cuestiones agrícolas están restringidas. Bueno, hay algunas cosas que se limitan, ¿no? En ese sitio. Y bueno, eso va a significar que tengamos nosotros varios límites para tratar de, eh, digamos, de usar los recursos. Entonces, esto es básicamente lo que les quería mostrar. Esto nos da de alguna manera em, una idea de dónde estaba el chico recorriendo y qué es lo que estaba recorriendo, qué es lo que estaba viendo, en qué zonas, en qué parte son las que se asientan los grupos Tagaeri y Taromenane, ¿no? Y que son las poblaciones no contactadas, o los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que son las que van a funcionar tradicionalmente. Bueno, preguntas por favor. ¿Está claro para todos? Sí. Sí, Doc, sí, Sí, profe, hasta ahorita nada. sí. También, profe, Señorita Guzmán. también es como que habló sobre el derrame de petróleo al inicio del video. Ujú. Hubo Y un... diga, diga, siga. No, no, era para hacerle acuerdo de justo del derrame del petróleo porque creo que es una parte que nos interesa a nosotros por lo que afecta al medio ambiente Ujú. y todas las personas y me imagino que, no sé dónde exactamente fue la parte del derrame de petróleo, pero me imagino que afectaba a la zona emblemática, ¿no? En realidad, eso es una cuestión que digamos, el chico que va narrando, ahí yo le diría, la narración de él tiene que ver con no tiene que ver necesariamente con un derrame petrolero en particular. Eh, Porque lo que ha pasado en la Amazonía tiene que ver con una historia de malos manejos petroleros. Él se refería, digamos, en la entrevista que le hace el chico español, em, él se refiere básicamente a los efectos que la actividad petrolera ha producido sistemáticamente en el pueblo guaraní, ¿no? Em, Hay que recordar algunas cuestiones. Si ustedes ven en el mapa, ¿no es cierto? Aquí hay dos provincias que están, digamos que, tres provincias, pero dos de ellas tienen que ver directamente con la cuestión petrolera. La una es la parte de Orellana, ¿no? Orellana es de esta zona, y la otra es Sucumbíos. Las dos son las provincias petroleras por excelencia, es de donde se han extraído los pozos petroleros y de hecho ahí están los diferentes bloques, ¿no? Ya sea la parte del bloque 43, la parte del bloque 31, la parte del bloque 12, 15 y los que tienen números más pequeñitos están más al norte, hacia el lado de Sucumbíos. Eh, Llegando, digamos, a poblaciones como más conocidas desde el punto de vista petrolero, como son Lago Agrio, por ejemplo, ¿no? El Coca es quizás la nueva, yo les diría la nueva capital petrolera del Ecuador, es quizás el Coca, ¿no? Por la cercanía con la explotación petrolera en la provincia de Orellana.
pero tradicionalmente ha sido más sucumbíos, ¿no? Sucumbíos. Lo que pasa es que, bueno, em, este es una situación que tiene que ver con, eh, con la organización propia de esa explotación petrolera en estas zonas, ¿no? Y con la delimitación del Parque Nacional Yasuní de la zona intangible Tagayari y Taromenani, pero no necesariamente con la explotación petrolera. Pero le cuento por qué dice lo que dice el chico. Em, la explotación petrolera en el Ecuador arranca en 1968, ¿no? 1968 es un año muy especial para la explotación petrolera porque en ese año empieza a operar un consorcio que es el consorcio Texaco Gulp. Texaco era una empresa norteamericana, Gulp también, y ellos en consorcio empiezan a, a extraer petróleo en la Amazonía, en la zona en ese momento conocida como la provincia de Napo, pero después Napo se va dividiendo y quedan tres provincias en realidad, hay Orellana, Napo y Sucumbíos. Digamos, era un solo territorio muy grande y luego queda como reducido a estas tres provincias, ¿no? Y de hecho la parte petrolera siempre estaba en el lado de más de Sucumbíos y ahora un poco en Orellana. Bueno, la cuestión es que Texaco Gulp opera hasta mediados de los años 70, cuando digamos, la junta militar, que viene después de Guillermo Rodríguez Lara, el militar anterior que gobierna el país, deciden nacionalizar parte de la explotación petrolera. Y ellos deciden crear una empresa ecuatoriana a la cual se le va a llamar la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y que va a empezar a ser un consorcio con Texaco. Entonces pasa a ser un consorcio público-privado donde CEPE es la empresa pública ecuatoriana que está asociada a Texaco, que es la empresa norteamericana internacional que va a empezar a tener operaciones en el país. Y a partir de eso ellos van a empezar toda la explotación petrolera. Esa explotación petrolera dura finales de los 70 y todos los años 80, hasta 1991, cuando el presidente Rodrigo Borja dice, no, yo no quiero explotación privada, así es que revierte la concesión que había sobre Texaco y, digamos, decide extinguir a CEPE y a cambio de eso crea una empresa totalmente pública que se va a encargar de toda la parte petrolera, a la cual le va a llamar Petróleos del Ecuador, Petroecuador, que es lo que existe ahora. Entonces, cuando el chico nos habla de que a las poblaciones les afectó el cáncer, les afectaron los derrames petroleros, se refiere en realidad a un mal manejo del consorcio Cepetexaco durante los 80. Lo que él dice es, yo vi a mis abuelos, vi a mis padres, vi a mis familiares y todos ellos sufrir los embates de todo lo que significó la explotación petrolera. Se refiere en realidad a esa década, a los 80 y a la explotación que hubo de petróleo entre CEPE y Texaco, en donde los dos estaban en asociación. Claro, el problema central ahí es que cuando Texaco se va, Texaco finalmente termina de cerrar todas las negociaciones y cerrar todas sus actividades en el Ecuador. Ellos terminan eso en el año 92, si no me equivoco, 92, 93, cuando ya es presidente Sixto Durán Ballén. Y claro, durante el gobierno del arquitecto Durán Ballén, el tema es que el personal que tenía que vigilar que la Amazonía quede limpia, que quede en buen estado, pues no lo hizo, lamentablemente. Y aceptó tal como estaba. Eso después de originar un juicio, procesos judiciales, temas de arbitrajes y una serie de cosas de las que podemos, si quieren, hablar más adelante, pero que en efecto causa un problema serio en la población. Eh, el tema de las enfermedades derivadas de los derrames petroleros, como cáncer o enfermedades a la piel, cuestiones respiratorias, cuestiones estomacales, no es una cosa, quiero decirles que no es un tema de ciencia ficción o no es
No es una cosa que se han inventado los indígenas, ¿no? O la gente que ha vivido en la Amazonía, no, no. Es algo que tiene base científica, que ha sido estudiado varias veces, que ha sido interrelacionado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene varios documentos oficiales que han sido producidos por médicos tratantes de estas enfermedades, en donde se ve claramente una asociación directa entre el cáncer y otras enfermedades y los derrames petroleros. Entonces, a eso en realidad se refiere el chico, ¿no? Cuando nos dice, ah, yo vi morir a mis familiares, les vi enfermos, les vi que les pasó esto y lo otro y tal, pues bueno, se refiere en realidad a eso, ¿no? A esa etapa del, del proceso. Bueno, eso en sentido estricto, en sentido general. Ahora, vamos a ver, digamos, vamos a tratar de entender qué significa esta idea de los grupos Tagaer y Taromenani para que ustedes luego, pues ya leyendo la sentencia, aterricemos con toda la información que es necesaria, ¿no? Em, para eso les voy a compartir mi pantalla. Ok. Em, los grupos Tagaer y Taromenane son pueblos no contactados, ¿ya? Eso significa que los Guarani en la práctica, o sea, estos grupos Guarani, esa lista de pueblos que ustedes ven ahí, son los pueblos no contactados. Pero en la práctica, lo que estamos diciendo es que eh, los guaraníes, a partir de la intervención a mediados del siglo XX, sobre todo de las iglesias evangélicas en la zona, y de las actividades propias de extracción de petróleo y de todos estos temas, quedó dividida en dos partes. O sea, la nacionalidad guaraní quedó dividida entre los guaraníes contactados. Bueno, nos vamos a poner primero a los no contactados para poder trabajar sobre eso. Y los guaraníes contactados, que, digamos, los no contactados están aquí, ustedes los tienen aquí, ¿no? De hecho, les voy a poner aquí entre paréntesis, son los no contactados, ¿ya? Los que decidieron quedar en aislamiento voluntario y los que fueron contactados y que de alguna manera están en un proceso de, vamos a decir, de adaptación al mundo y al estilo de vida occidentales. Esos son los dos, digamos, las dos opciones que tuvieron. Entonces, aquí les voy a plantear algunas preguntas que me parece que son importantes. Los grupos no contactados, ¿qué serán? ¿Sedentarios o nómadas? Por lo Sedentario. que estuve escuchando, Señor no Veloz son dice nómadas. sedentarios. Señor Pilla, ¿qué dice usted? Lo que estoy escuchando creo que son, bueno, dijo que es nómada porque se están moviendo de lugar a lugar, entonces, ajá. Es lo que Son, escuché del video, no sé. son nómadas. Y la característica también la ha mencionado bien. Son nómadas porque se mueven de un lugar a otro, ¿no? Son nómadas. Esa es una primera característica, ¿no? Son pueblos nómadas. Los pueblos no contactados son pueblos nómadas. Están en constante movimiento. Ya les voy a explicar cómo, pero sí son nómadas. Eh, hay una característica que es fundamental en los grupos no contactados, además de que se mueven. De hecho, podríamos ponerlos aquí. Se mueven, no están estáticos, ¿no? Tienen movimiento. Pero hay por lo menos tres características que o tres peculiaridades que les caracterizan de manera directa a los pueblos nómadas, y en este caso a los Tagari y Taromenani, que es la forma como ellos consiguen alimento. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cómo consiguen alimento? ¿Qué es lo que vieron en el video? O sea, cazan. Hay cacería. O sea, ellos se dedican a la cacería. ¿Qué más hacen? ¿Cómo más se alimenta? De los cultivos también que tienen ahí en su hábitat.
En cuando, realidad, cuando en- mueven. dígame, algo más que no le escuché la última partecita. No, o sea, de los cultivos, digo yo, de lo que encuentran. De lo que encuentran, pero en realidad no tienen cultivos, ellos, Pero ¿no? también, Señor Pilla. también lo que en el video fue que ellos intervenían también en otras comunidades, si no me equivoco, y se eh, robaban, sin tipo invasión así. eh, um, Eso es una peculiaridad, ¿no? Por ejemplo, y es importante plantear eso. Eh, um, no es que ellos roban en realidad, es una visión que tiene el chico que filma el video. Está bien porque esa es su visión, ¿no? Eso es lo que le han dicho, ¿no? Son pueblos, él les llama pueblos hostiles, les llama, ¿no? Dice, son pueblos hostiles y a veces aparecen para robar. Em, pero en la práctica y bajo esa cosmovisión ellos en realidad no están robando. O sea, no roban. ¿Qué es lo que pasa? Son pueblos cazadores, sí, pero son también, ellos viven de una actividad que es la recolección. Un pueblo que es nómada vive recolectando. Y recolectar significa que todo lo que ya la naturaleza les ha dado, o sea, todo lo que existe en los árboles, en las plantas, en los arbustos, ellos recogen. Ese es su medio de vida, ellos recogen, ¿no? Entonces, cuando este caballero dice, suelen acercarse a ciertos lugares para robar, ellos no están robando, ellos están recogiendo. Y eso tiene una explicación lógica desde el punto de vista de su cosmovisión, de la manera que ellos tienen de ver la vida. No tienen propiedad, pues. O sea, el tema es que para ellos el esquema de propiedad no existe. O sea, no tienen nada suyo. Me explico, nada es de ellos. Ellos simplemente llegan a un sitio, ven los arbustos, ven los árboles, ven los vegetales, ven las frutas que se dan naturalmente y las toman. Las toman porque están ahí para alimentarse. No tienen un sentido de propiedad, no hay un sentido de pertenencia ahí en esa cosmovisión. Los pueblos recolectores no tenían propiedad privada. O sea, no es que ellos llegan y dicen, bueno, nos repartimos, este árbol es tuyo, el otro es tuyo y el otro. No, no hay ese sentido de pertenencia. Ellos llegan y toman de donde está más cerca, ¿no? Entonces, hoy tomaré de este árbol, mañana será del siguiente, del que esté más cerca. Y nadie se disgusta entre ellos porque la idea de propiedad propiamente no existe. O sea, no existe, no tienes nada tuyo. No hay propiedad individual en ese esquema. La propiedad individual aparece en el mundo occidental. O sea, ¿por qué hay alguien que roba? Es porque existe una idea de propiedad. Pero en realidad, si todos compartiésemos todo, no habría una estructura de propiedad y por lo tanto no habría robo. O sea, vamos a decir, si yo tengo un celular, por ejemplo, que es mío, pero dado el ejemplo, si no existiese propiedad, cualquiera podría tomarlo y usarlo. Y yo no me voy a disgustar porque en realidad no es mío. No tiene un dueño determinado. Y eso es lo que les pasa a ellos. Entonces, claro, por eso decía, hay algunos conceptos, ese es uno de esos conceptos. Hay unos conceptos que el chico youtuber plantea, pero que no necesariamente es tan correcto. Está bien, porque esa es su visión, está perfecto que argumente de esa manera, pero no es lo real, no es lo que en realidad está bajo la cosmovisión de estos pueblos. Ellos recolectan y por eso es que ellos toman las cosas que encuentran, ¿no? Lo que está ahí. No, ellos no es que están presuponiendo que eso es de alguien más. Está ahí y puedo tomarlo. Punto. No hay esa idea de propiedad. Y otra de las cosas que ellos hacen es pescar. Ellos se dedican a la pesca. Quiero que ustedes se den cuenta que en las tres actividades no existe el concepto de producción. Ellos no producen nada, en absoluto. No producen ningún tipo de alimento, ¿no? Ellos recolectan,
cazan y pescan. Es decir, se aprovechan de lo que ya existe en la naturaleza. Eso es lo que hace un pueblo nómada, ¿no? Un pueblo nómada. ¿Cómo es que viven esos pueblos nómadas? Bueno, les voy a, ustedes ya saben que yo no soy tan bueno para dibujar, pero voy a intentar por lo menos hacer algo que tiene que ver con un dibujo quizás, ¿no? Eh, digamos, esto que ustedes ven aquí, que yo les estoy dibujando, van a suponer que es un espacio de terreno, como el espacio de la zona Tagaeri y Taromenane. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pueblos Tagaeri y Taromenane? Son pueblos nómadas, por lo tanto, ellos, ¿qué es lo que hacen? Llegan a un sitio determinado, vamos a suponer que es este sitio, y se asientan temporalmente en ese sitio. En ese sitio, ellos lo que van a hacer es cazar todo lo que encuentran. Todos los animales que hay en esa zona van a cazarlos para comérselos, ¿no? Van a cazar de manera intensiva. Todo lo que hay en ese sitio lo van a recolectar, van a recoger todos los productos, sean frutas, sean vegetales, sean hojas, sean ramas, lo que sea que haya, ellos lo van a recolectar, lo van a utilizar, lo van a emplear eh, para satisfacer sus propias necesidades alimenticias. Quizás eh, dentro de esa idea de la recolección está también el hecho de que como van a vivir temporalmente, necesitan un sitio donde guarecerse de la lluvia, guarecerse del sol, del calor. Entonces van a ver abocados a construir alguna estructura que les permita eso. eh, que probablemente haga las veces de una vivienda y el material que van a tener para eso es la madera. Entonces es probable que boten alguno que otro árbol y que con eso puedan tener un lugar de vivienda que generalmente es comunitario, ¿no? Que lo comparte. Eh, pero bueno, eso es algo que van a tener ahí. Eso es parte de la recolección. Y otra cosa que siempre va a haber es que los pueblos nómadas se asientan en sitios cercanos a ríos o a lagunas o a lagos, es decir, a fuentes de agua, porque el agua es imprescindible. Sin agua no se puede sobrevivir. Entonces, generalmente se asientan muy cerca o lo más cerca posible de una fuente de agua. Y ahí también van a aprovechar para pescar, o sea, tratar de sacar la mayor cantidad de alimento que puedan de ese sitio. Ellos van a hacer esto hasta que todo el sitio, todo, quede totalmente agotado. Ellos tienen un proceso de agotamiento de los recursos. Todo va a quedar agotado, ¿ya? Van a terminar con todos los recursos que ellos encuentran en la zona. Una vez que ya no hay recursos, cuando se han acabado todo lo que tienen que comer, lo que pueden cazar, lo que pueden pescar, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Se van a mover a otro lugar. La pregunta para ustedes es, en ese nuevo lugar, ¿qué suponen que van a hacer? Lo mismo, pero Lo mismo que han estado haciendo en los otros lugares. Lo mismo, exactamente. Lo que va a pasar es que esa conducta se va a repetir una y otra vez durante miles de años. Una y otra vez. Llegan a otro sitio, se acaban todos los recursos y van a otro sitio. Se acaban los recursos y se van a otro sitio y se van a otro sitio. Sin embargo, ahí, y esto es lo curioso y lo, vamos a decirlo, lo particular del asunto. Lo particular del asunto es que la naturaleza, cuando ellos se van, empieza un proceso de autorregeneración. La Vuelve naturaleza a ser empieza todo como era antes de que ellos ex- llegaran. exactamente. Se va a Vuelve a haber recuperar solita. recursos. Así es. Se va a recuperar solita, como dice el señor Rodríguez. Van a volver a renacer los recursos. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Y ese es el esquema. Eso es lo que siempre les va a estar pasando. Entonces, los pueblos Tagaeri y Taromenani viven de esa manera, recolectando, cazando, pescando. Y esa es la estructura y esa es la forma a través de la cual
eh, van a vivir durante miles de años. Han vivido así y van a seguir viviendo porque voluntariamente decidieron irse por esa línea. Esa es la estructura. Ahora, a diferencia de esto, ustedes ven que hay pueblos que son wow contactados, que corresponden, vamos a decirlo así, a otra dinámica y otra manera de pensar. La pregunta que yo les planteo es, estos wow contactados que ya viven tratando de asimilarse o adaptarse a a la vida de Occidente, eh, ¿ellos serán sedentarios o nómadas? Ya, los contactados ya eran lo que son sedentarios, Ya son porque sedentarios. ellos ya tenían ya un pueblito, entonces ya se encontraban. Ellos ya, pues, muchas gracias, señor Pilla. Sí, tiene toda la razón. Ellos ya son sedentarios. Claro. Ellos ya viven en un lugar fijo, ya no se mueven. Ellos se quedan ahí, no se mueven. Ellos están en Bameno, lo que vimos en el video. Ellos están en Bameno. Y aunque vemos que siguen teniendo ciertas prácticas que son prácticas de transición, porque en realidad todavía no terminan de liberarse de esta visión del cazador, del recolector, poco a poco van haciéndolo. Los pueblos sedentarios, ya en general, no solamente los no contactados, sino en general los pueblos que son sedentarios. Nosotros somos sedentarios. Ustedes viven en localidades ya asentadas, no se mueven de un sitio a otro. Me pasa igual a mí. Vivimos todos nosotros en un lugar ya fijo del cual no vamos a salir, no salimos, de hecho, nunca vamos a movernos. Eh, de hecho, esa estructura que nosotros vamos a tener de estos pueblos va a ser una estructura, eh, digamos, que se caracteriza por un asentamiento. Los pueblos sedentarios se asientan y se quedan ahí. No van en busca de los recursos como los nómadas, no van buscando otros recursos. Se quedan y traen los recursos al sitio donde viven. Entonces ahí la pregunta para ustedes es, un pueblo sedentario ya no caza. ¿Qué hace en lugar de cazar? ¿Qué se les ocurre? Cría sus propios alimentos, o sea, Cría, cultiva. de acuerdo, Ajá. cría cría sus propios animales. ¿Cómo se llama esa actividad de crianza de animales para consumo humano? ¿Cómo se llama? ¿Se le ocurre a alguien? Yo sabía, pero se me olvidaba. Se le ha olvidado. A ver, vamos a ver el resto. Piensen, ¿cómo se llama la actividad de crianza de animales para consumo humano? ¿Qué hacen? Eh, Les doy una pista. Empieza con G. ¿Qué hacen? Nada. Ninguno ahí. Ganadería, ganadería. Ganadería. Ellos ya no cazan, hacen ganadería. Hacen ganadería. Ya no recolectan. ¿Qué hacen? Cultivan, perdón. No. Cultivan. ¿Cómo se llama la actividad de cultivo y siembra y cultivo en realidad? Agricultor. Agricultura. Hacen agricultura. Ya. Ya no pescan. ¿Qué hacen? ¿Alguien sabe cómo se llama esa actividad de crianza de peces y consumo humano? Crianza de peces para consumo humano. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe o no?
No, profe, ese sí no sé. Nada, no sabemos. Ahí, La, acuicultura. ah, Acuicultura. Pero claro, quizás ganadería, acuicultura son dos, pero hay apicultura, avicultura, algunas fórmulas, ¿no? Que ya no tienen que ver con la caza y la pesca, sino que tienen que ver con un proceso productivo. Lo que quiero que quede claro es que efectivamente cuando ya se trata de pueblos sedentarios, nosotros ya no vamos a buscar los recursos, de hecho nosotros somos población sedentaria, no vamos a buscar los recursos, sino que hacemos que los recursos vengan a nosotros a través de diferentes esquemas, pero nosotros es claro que vivimos de prácticas ganaderas, vivimos de prácticas agrícolas, ¿no? De hecho, ciertos recursos que son indispensables para nuestra vida, como por ejemplo el agua, la traemos de otros lugares, ¿no? La traemos de otros lugares. Yo, digamos, ese quizás haya sido mi error. ¿Ustedes saben de dónde viene el agua de Esmeraldas? Yo no sé. ¿Alguien me puede contar de dónde toma Esmeraldas el agua para la provincia? ¿Alguien sabe? ¿O no tienen idea? ¿De dónde sale el agua, profe? Sí, de dónde toma Esmeraldas el agua para la provincia? Eh, o sea, de los ríos, ¿no? ¿Pero de dónde? O sea, porque yo les puedo contar el caso de Quito, ese les puedo contar. Pero de Esmeraldas, la verdad es que eh, lastimosamente nunca se me ocurrió averiguar de dónde venía el agua que utiliza Esmeraldas para la provincia. Estoy viendo ahorita que ahorita estoy viendo tengo en pantalla algo eh, del sistema regional de agua potable para Esmeraldas, pero quisiera saber si ustedes saben. Profe, yo creía que era del río Esmeralda. El río Algo así. Esmeralda, sí, tienes razón, ¿no? Dice, tengo aquí un texto, es un texto, de hecho es un texto de una organización no gubernamental. Dice que Esmeralda se abastece de agua potable por medio de un sistema regional y capta sus aguas del río Esmeraldas, es decir, tiene usted razón, por medio de bombas, elevando el agua a la planta de tratamiento localizada en la comunidad de San Mateo, ¿no? Es decir, cerca de la ciudad. El agua es tratada e impulsada por equipos de bombeo a los tanques de carga y de ellos se distribuye el líquido de acuerdo a un oleoducto de acero de 900 milímetros de diámetro a la ciudad de Esmeraldas, ¿no? Interesante eso, ¿no? Esmeraldas utiliza, por lo que veo, el agua que está en la propia provincia, no trae de ningún otro sitio. Eh, pero eso probablemente se deba al tamaño de Esmeraldas, que no es una ciudad muy grande con una gran cantidad de habitantes. Eh, en el caso de Quito es bastante diferente, porque Quito tiene casi 4 millones de habitantes, es muy grande, y entonces el agua con la que puede contar la ciudad ya no es imposible abastecerle con las fuentes cercanas. Entonces, el agua de Quito, casi en un 60%, por ejemplo, se trae de la Amazonía, en particular de una parroquia que se llama Papayacta, que está ubicada en el cantón Baeza de la provincia de Napo. Entre Quito y Papayacta hay 80 kilómetros. Entonces no es cercano. San Mateo está muy cerca de Esmeraldas en realidad, ¿no? Eh, de la ciudad. Y tiene una captación que está hecha en el propio río. Entonces está en la propia provincia, no tiene que moverse de ahí. Pero en el caso de Quito tiene que traerla de otro lugar. En cualquier caso, claro, igual si tú la llevas a San Mateo y tienes que trasladarla hacia la ciudad, hay un espacio ahí, ¿no? Y hay un movimiento del recurso, ¿no? No es que se capta directamente del río Esmeraldas,
directamente a la ciudad, sino que tiene que pasar por una planta de tratamiento y tiene que haber unas distancias ahí que, que hacen que Profe, pero efectivamente la gente se alimente de eso. Dígame, por favor. sí, ese río es grande porque tengo entendido que va a San Claro, Mateo, Timbre, Quinindé, o claro, sea, pasa claro, por claro. diferentes. Claro, el río Esmeraldas es el río principal, ¿no? Es de toda la cuenca del río Esmeraldas, le conecta incluso a Esmeraldas y Pichincha. Claro, varios de los ríos que salen de la provincia, como el Guayabamba mismo o el Machangara mismo, son tributarios del río Esmeraldas. El río Esmeraldas es un río muy grande, muy caudaloso. Entonces, evidentemente, eh, es una fuente de agua potable para la zona. Claro, eso parece tener bastante sentido, eso sí, claro. Eh, es el sistema que va al Pacífico, ¿no? Al océano. Eso parece ser claro. Bueno, pero la idea que quiero que quede clara es esta, ¿no? Un pueblo sedentario ya empieza a buscar su propia estructura, su propia fórmula, y entonces lo que tenemos es básicamente esta idea de eh, de este asentamiento en donde los recursos llegan hacia nosotros. Eh, Dentro del video ustedes vieron algunas cuestiones que, que son derechos, ¿no? Que la gente tiene cierto tipo de derechos. Entonces, yo quiero entrar abordando ese tipo de derechos. Quisiera que ustedes me digan em, qué tipo de derechos se pueden ver en la vida de estas poblaciones. ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Qué tipo de derechos son los que estas personas ejercen a diario? ¿Qué es lo que ellos, digan, qué rescatarían ustedes como los principales derechos que ejercen estos pueblos en su vida diaria? Por ejemplo, vamos a ver qué dice. Señorita Cusme, ¿está? Sí, profe, sí estoy aquí. Ya. ¿Qué tipo de derechos se le ocurre que ejercen los pueblos en la Amazonía? Lo que vimos. Ya, profe, ¿me puede repetir la pregunta, porfa? ¿Qué Bueno, tipo creo que dijo de, del derecho a la Amazonía. en la Amazonía, o sea, en la Amazonía, estos pueblos que viven en este aislamiento, ¿qué tipo de derechos se le ocurre que pueden ejercer así a priori para Creo su que el vida que más diaria? se me quedó en la mente es como que ellos pueden andar como libremente como quieren, o sea, no es necesario que usen la ropa que, o sea, ellos andan como Dios los trajo al mundo, pero no sé cómo plasmarlo en derechos, o sea, derecho de libertad, pero va más allá como de también en el derecho a su cultura, porque me imagino que eso es un derecho Sí, a sí. la identidad, ese, a la identidad, porque, Eso, o sea, se respeta la identidad, la cultura y las creencias y la religión que tengan. Y ya pues. correcto. Y eso, digamos, el concepto de identidad es mucho más global, probablemente. Ok, chévere. Señor Swanson, ¿qué dice? ¿Hay algún derecho, además de la identidad, de la libertad, que usted vea que ellos Profe, ejercen? más que nada yo considero que el derecho a la vida, ¿no? Ellos Ok, ejercen el derecho a la vida, el derecho a la identidad, porque mantienen bastante su identidad, ¿no? Justamente como lo decían y como vimos en el video, ellos son una tribu bastante que conserva aún esas tradiciones antiguas que, por ejemplo, no utilizaban ropa, como decía, sino que utilizan esos antiguos para cazar, ¿no? ujú. Utensilios Eso, que claro. surgen a través de su vida diaria. Bueno, ok, la vida, claro, ese es un derecho básico. Señor Perdomo, ¿a usted qué derecho le llama la atención, además de los que ya están dichos, ¿no? Vamos a ver si... Pero puede ser el derecho a su territorio, pues a poder usarlo, ¿no?
el derecho a tener un espacio territorial. Sí, pero digamos que eso tendría que ver con la libertad de movimiento, ¿no? ¿O no? ¿Qué Sí. le parece? Sí, ¿no? Tendría que ver con la libertad de movilidad, ¿no? De cómo se mueve. Señor Rodríguez, ¿qué dice? Sí, profe, no sé qué, si cabe en sí, pero, ajá, o sea, el mismo derecho a la naturaleza, ¿no? Acceder a los recursos. Sí, Eso podríamos, Profe, me un parece que eso es derecho al buen importante, vivir también no sería, ahorita que mi compañero citó la naturaleza, al buen vivir. el buen vivir. el summa caxual. Y ahorita se me vino a la mente. Es correcto eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cosas más pragmáticas vieron? O sea, ¿qué tipo de derechos ven ustedes que ejercen? El derecho a la naturaleza, porque prácticamente la protegen, es como que un Más, sujeto de ojo, derecho. ¿no? Les pongo eso en contexto. Más que el derecho a la naturaleza, probablemente es a servirse de los recursos naturales. Entonces, Mm, si es que, digamos, si yo pongo en contexto eso, les voy a dar un ejemplo. Eh, ellos tienen no. derecho a tener una vivienda. ¿Vieron Ujú. viviendas ustedes vieron Las viviendas viviendas que, ajá, que estaban ahí en su comunidad, más que nada las personas sedentarias ya. correcto? Entonces, en realidad hay un derecho a vivienda. Pero claro, las personas sedentarias, sí, claro, correcto, es correctísimo eso. Pero probablemente los pueblos no contactados necesitan un lugar donde guarecerse, que es quizás bastante parecido a una vivienda, ¿no? O sea, tienen un derecho a la vivienda. Em, Otro derecho así bien puntual que les parece que ellos ejerzan, ¿se les ocurre? ¿Qué derecho ellos satisfacen cuando salen a cazar, por ejemplo? A los alimentos, ¿no? A la A los alimentos. alimentación, el derecho a la alimentación. La alimentación. ¿Qué derechos satisfacen ellos cuando utilizan vamos a decir, estas infusiones de plantas? ¿Qué tipo de derecho A la suponen salud, ¿no? ustedes? A la salud, claro, Y yo iba a ¿no? decir derecho al remedio natural. Exactamente. Claro, exactamente. Es correcto, es un remedio natural. Lo que no quiere Ah, decir, profe, doctor. también, disculpe ¿Eh? que lo interrumpa. Siga, siga. También considero que a la educación, por lo que habíamos visto un poco de las escuelas que habían improvisado, creo, ¿no? Y que se estaban dando incluso, ¿cómo se llama? Autoclases ellos mismos, ¿no? Sí, yo le voy a poner el de la educación, pero le voy a poner entre paréntesis, porque la educación sí tiene que ver con el summa causai, con el buen vivir, pero quizás en la relación con la naturaleza no empata al 100%, y vamos a ver por qué. Bueno, aquí tenemos algunos derechos. Me falta un derecho que es fundamental. Fundamental para Al poder agua, el vivir. derecho al El agua. agua. El agua, claro, ese es fundamental. Póngame punto, profe, póngame punto. Bueno, Profe, de es acuerdo. es que prácticamente son los mismos derechos que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos en un entorno saludable, íntegro, no sé. Entonces yo lo veo así como que tienen lo mismo que nosotros, pero ellos prácticamente en su comunidad, ¿entiende? O sea, se desarrollan de una manera diferente, pero son, o sea, no sé cómo explicarme, pero es como que necesitamos lo mismo, pero de manera diferente. Lo ha explicado de una manera muy clara en realidad, ¿no? Porque Ellos, prácticamente nosotros necesitamos los mismos derechos y esos son los derechos que aparentemente nos da el Estado, pero al contrario, todos allá se hacen beneficiarios de esos derechos y acá nosotros no, porque prácticamente están de manera literaria, ellos son libres de ir a coger su agua, su casa y todo. ujú, o sea, yo creo que yo no podría haberlo explicado mejor. Está perfectamente clarito. Está claro. Cátedra, profe.
está muy bien. O sea, es claro eso. Lo que dice es totalmente correcto. Ejercen los mismos derechos que nosotros, quizás con mayores libertades, quizás con mayores visiones que las que tenemos nosotros. Bueno, la clase está llegando a su fin. Nosotros tenemos aquí un grupo de derechos que hemos, son todos estos importantes, ¿no? Yo les tomaría una foto, de hecho, eh, para, para que ustedes lo utilicen. Profe, entonces el control de lectura quedaría respecto a este video. No, el control de Y lectura, a leer la sentencia, perdón, de la exacto, corte. el control de lectura es sobre la sentencia. Yo les voy a cargar eh, a más tardar mañana para que ustedes tengan un tiempo más que suficiente para leerlo. Yo les voy a cargar esa sentencia, ustedes la van a leer y vamos a hacer un primer control de lectura sobre esa sentencia. Eh, am, lo que sí les voy a pedir es que en base a los elementos que nosotros hemos conversado en esta clase, están ahí un listado de derechos. En la sentencia está un detalle de los derechos que la Corte consideró en el fondo que fueron violados por el Estado ecuatoriano. Yo les voy a pedir que ustedes analicen cuáles de esos derechos vinculan al ser humano con la naturaleza. ¿Cuál de esos derechos o el ejercicio de esos derechos requiere recursos naturales? Y van a armar una definición. La definición yo les voy a pedir que la tengan como lista, ¿no? Porque en el control de lectura es probable, no les aseguro 100% porque el programa es aleatorio y entonces les puede algunos preguntar, a unos sí, a otros no, pero por eso deberían todos tener una definición de lo que ustedes, de acuerdo a lo que entendieron del video, de acuerdo a lo que entiendan de la sentencia, de acuerdo a lo que hemos conversado en clase, ustedes consideren que podría ser una definición de derecho ambiental. Esa va a ser potencialmente, digo, una pregunta del control, perdón, del control de lectura. Algunos les va a aparecer, a otros no, pero en caso de que sí le aparezca, usted tenga ya lista la pregunta y la cargue, porque si no la tiene lista y trata de hacerla en ese momento, va a perder tiempo. Entonces, tenga ya la respuesta para que si le aparece la pregunta, la Profe, una cargue de las, perdón que inmediatamente. lo interrumpa, una de las Por primeras favor. preguntas era ¿cuál de esos derechos? O sea, la idea es de todo lo que vimos en el video, de esta lista de derechos que hemos conversado, y en base a lo que van a leer en la sentencia, armar una definición de lo que es el derecho ambiental y cómo lo relacionamos al ser humano con el medio ambiente, o con la naturaleza o con el ecosistema, como ustedes quieran llamarle, en función de estos derechos. Recuerden que en la sentencia de la Corte se menciona puntualmente los derechos vulnerados por parte del Estado ecuatoriano, entonces van a tener digamos, un plus ahí, ¿no? Para poder armar la definición. Señor Rodríguez, ¿qué dice? Sí, profe, yo tenía una pregunta. O sea, ahí Correcto. en la pregunta que va a poner sobre la definición o el concepto de derecho ambiental, no existiría respuesta errónea, ¿verdad? Porque sería algo como que nosotros, o sea, una definición de nosotros de acuerdo a lo que vamos a leer y también del video, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, las preguntas en general no tienen una respuesta errónea cuando tienen que ver con una opinión, salvo que usted la tome directamente de inteligencia artificial o de alguna página web o de algún documento, porque la idea es que ustedes armen su propia definición o que se copien entre ustedes o que la saquen de alguien que viene el semestre pasado. ¿Por qué? Porque todos los exámenes hoy en día pues están con el motor del Turnitin. Entonces, claro, el Turnitin lo que va a hacer es va a comparar esa respuesta con respuestas de cursos anteriores, respuestas de entre ustedes, respuestas con inteligencia artificial. O sea, el único problema que haría que la respuesta sea errónea es que se haya construido o bien con inteligencia artificial o se haya tomado de algún texto. Porque esa no es la idea. O sea, claro, yo podría decirle, vea, busque en cualquier libro y saque una. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes
creen su propio entendimiento sobre lo que están entendiendo que es el derecho ambiental. Y eso se hace en realidad construyendo con sus propias palabras. De hecho, no va a haber definiciones iguales porque en realidad nadie construye o su forma mental de escribir no coincide. Si me pregunta a mí, yo tengo una visión, pero si le pregunto a cada uno va a armar en sus propias palabras, con su propio entendimiento, con su propia forma. Para algunos temas serán más importantes que otros y entonces cada uno construye su propio, eh, digamos, su propio entendimiento, su propia forma de ver. Entonces sí, no habría preguntas erróneas, salvo que, como digo, se enmarquen en copiarle a otro o en hacer en inteligencia artificial o sacar de algún texto, de alguna página web o algo así. Salvo eso, pues Prácticamente el control de lectura, prácticamente el control de lectura va a ser desarrollar todas las preguntas. bueno, el control de lectura tiene, es lo convencional que hemos venido trabajando con ustedes mismos también. El control de lectura tiene selección múltiple, tiene verdaderos y falsos, tiene complete con una palabra, empareje, o sea, las preguntas que ya conocen, ustedes ya conocen eso. El profe diciendo complete con una palabra y nos va a meter una palabra de allá de esas comunidades raras. O sea, ustedes van a leer, ¿no? Ustedes van a leer. Lo que sí es importante es que si usted viene leyendo la sentencia, va a saber dónde dice tal cosa y va a poder llegar rápido, digamos, a la respuesta. El problema es, o sea, lo que yo nunca sugiero es que efectivamente venga sin leer, porque el rato que viene sin leer y trata de buscar ese rato, ya no tiene tiempo, porque tiene 10 preguntas y tiene 20 minutos. Entonces, claro, si vino sin leer, ahí va a tener un problema porque va a tratar de buscar y ahí va a perder tiempo. Eso sí le puede pasar. Pero en cambio, si ya viene leyendo, yo de hecho casi siempre les recomiendo que, aunque no es obligatorio, pero sí es mejor que impriman, porque ya está más grande, pueden subrayar y pueden tener todo listo. Bueno, pero es cuestión suya, ¿no? Yo no les obligo a que impriman ni cosa por el estilo. Es una cuestión de ustedes. Y ustedes van a poder utilizar esa información para rendir el examen. Pero si se pone a buscar ese rato, créame que no lo logra. Tiene que venir leyendo. Lea antes, entonces los 20 minutos los va a aprovechar bien y va a ir a los sitios puntuales y va a poner las respuestas que son las más correctas. ¿De acuerdo? Bueno, listo. ¿Alguna otra inquietud, por favor? No, claro. ¿Está todo Todo claro. clarito? Clarito, claro. Bueno, perfecto. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, doctor, Nos vemos, igualmente. profe, Chao, cuídense. chao. Listo, profe, Cuídense. chao. Que pasen bien.